Amén, amén. Bueno, la semana pasada vimos el recorrido interpretativo, estuvimos hablando de los primeros pasos de hermenéutica. Eh, claro, hasta ahora esos primeros pasos que vimos, cómo interpretar de manera sana lo que es la escritura. Hasta ahora, deditos arriba si todo está claro, por favor. Ajá, el de Rafa estaba así, no sé si medio, o, ok, no está tan, entiendo, ok. Bueno, hoy esperamos que esto quede un poco más claro al ir avanzando. Este es el segundo paso, o el paso número 2 de hermenéutica. Ya la semana pasada vimos ese recorrido interpretativo, vimos el paso con respecto a lo que era todo el contexto inmediato, el contexto remoto, que el pastor Gao nos lo explicó muy bien, y era ese método confiable, era uno hallar la verdad, comprender la verdad dentro de su contexto histórico, extraer principios, que eso dijimos, y el pastor Gaumar nos comentaba que eso es exégesis, y aplicar los principios para nuestra vida. Nosotros empezamos hallando la verdad, comprendiendo la verdad en el contexto histórico, y hablamos de extraer esos principios y de aplicarlos. Nosotros dijimos que, que no queríamos decir que todos los métodos, o sea, o todos los principios que hemos aplicado están totalmente incorrectos. Sin embargo, intentamos que la interpretación sea la más sana, trayendo desde un mundo que ya pasó, desde una historia, hacia nuestro mundo actual, un mundo postmoderno y totalmente diferente, en el que fue escrita la Biblia. Eso ya lo vimos. Entonces, hoy ya visualizamos ese método hermenéutico de los 4 pasos, cómo hallar ese significado único del texto por medio del uso de la gramática también. Y pasamos ahora a considerar el segundo paso, comprender lo que el texto significó para los receptores originales. ¿Sí? Ya vimos el primero, cómo hallar ese significado único. Van a irlo escuchando durante todas las veces que hablemos de esto, y es que la Biblia eh, eh, la Biblia no tiene necesidad de interpretarse, o sea, ya se interpreta sola, no necesita intérprete. Así que eso lo hemos visto, y debería estar claro a nosotros que la Biblia no tiene un intérprete privado. O sea, no es el que más estudia realmente, no es el que más profundiza, ni el que más ora, ni el que más ayuna, el que puede interpretar la Biblia, sino que la Biblia es su propio intérprete. Y nosotros también entendemos que la Biblia es inerrante, no tiene error en lo que ha dicho. Ahora, hoy vamos a intentar ubicar el texto en el contexto de esos receptores originales, de quienes lo recibieron, quienes oyeron ese mensaje. Y vamos a intentar darle valor a la palabra de Dios enmarcada dentro de la historia humana. Para eso es importante nosotros aclarar que todos nosotros vamos a leer las escrituras de una manera u de otra. O sea, vamos de una influencia que quizás ya tenemos una idea de esto, de lo que queremos saber, o alguna creencia preconcebida, una presuposición también. Algunos también tienen una inclinación teológica, ya sea correcta o sea falsa, pero muchos de nosotros vamos a leer la escritura por alguna motivación, alguna influencia. Y lamentablemente acá es donde muchos podemos pasar desapercibido lo que es la verdad de que la Biblia, como lo mencioné, es su propio intérprete. Y cuando se trata dentro de sus otros contextos históricos, culturales y literarios, es necesario y fundamental interpretar la palabra del Señor de la manera correcta, la más correcta posible. ¿Hay personas que han interpretado la Biblia incorrectamente? Sí. Ya lo vimos en sectas, ya lo vimos en esa faceta, donde lamentablemente en esa lección vimos que muchas personas
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque algunos de ellos interpretaron mal la escritura. Eh, yo hoy comentaba con alguien y le decía que tuve un amigo, un músico muy querido hace unos años atrás, eh, que bueno, que era como hermano para nosotros porque siempre estaba en la casa, siempre se quedaba con nosotros, con mis otros hermanos, y de repente de la noche a la mañana comenzó a ser diferente con nosotros. Y nos impresionó que después de conocer la verdad y después de estar en la verdad, terminó yéndose a un movimiento sectario, y hasta ahí llegó la hermandad y la amistad. Entonces, esto puede pasar cuando perdemos de vista el enfoque de la interpretación correcta de la palabra, de las sanas escrituras. Entonces, eso es importante. La Biblia dice, Pablo nos enseña que, el apóstol Pablo nos enseña que debemos de seguir creciendo, desear como niños, no desear como niños, quise decir, sino, sí dice desear como niños la leche espiritual, no adulterada. Y también dice que no nos dejemos llevar por ningún viento de estratagemas de hombre. Y eso es parte de la preparación que estamos viendo. Por eso crecemos en el Señor. Por eso seguimos interpretando, leyendo y buscando el crecimiento en el Señor. Pastor Omar. Sí, Miguel. Y de hecho, precisamente pensando en esto, primero en lo que interpretamos, segundo en lo que pensamos que es verdad o cómo usamos la palabra también para creer que es la verdad. Ojalá pudiéramos todo interpretar de forma sana lo que dice la escritura y a veces no usarla como arma. Y la semana pasada yo les hablaba de que el conocimiento te da ese poder de poder entender, de tener como esa seguridad de hablar. Yo hablaba con una persona y créanme que, y ayúdenme a orar por eso, porque la gente que está aquí es la gente que está aprendiendo para mejorar. De hecho, perspectiva es de los pasos que tenemos que seguir para poder optar a ser líderes potenciales. Y de hecho es una prelación dentro del riel. A lo mejor a usted no le interesa ser líder, no pasa nada, a usted le interesa escudriñar y conocer a Dios y eso también es, ojalá sea así solamente. Pero hablaba con una persona que tenía mucho rato sin ver y le escribí, hey, ¿qué pasó? Que tengo rato sin verte, ta, ta, ta. A mano, ¿cómo estás? Nos pusimos a hablar, lo llamé, hablamos un montón y me dijo, mira, es que estoy pensando que, bueno, ¿sabes qué? Hay gente que me está visitando, hay gente que bueno, estoy estudiando las escrituras con ellos, y bueno, me ha gustado, me invitaron a su iglesia, y me he sentido bien, me he sentido chévere, me he sentido cerca, veo que la dinámica de ellos como iglesia me gusta. Total, esta persona me dijo que se va de la iglesia precisamente porque alguien le está acompañando, porque alguien le está hablando de la palabra, porque alguien le está cuidando, porque alguien le está enseñando de Dios. Y a mí eso me llamó la atención. Yo dije, wow, o sea, ¿cuándo dejamos de estar cerca? ¿Cuándo dejamos de cuidar? ¿Cuándo dejamos de pensar en que solo me enfoqué en 99 y esa que se fue o esa que no vi, no me di cuenta y se me fue? Pero más allá de eso, yo le decía, mira, bien, y justo hablábamos de sextas, de religiones la semana pasada. Y dije, como anillo al dedo. Cuando profundicé y le dije, bien, mira, porque, ojo, y esto es para todos, hay iglesias para todos. Hay iglesias para todo el mundo, donde usted se siente bien, donde usted se siente amado, donde se siente feliz, donde usted considera que encaja, ahí es. Si usted en este lugar siente que no es su lugar, que no está, yo siempre pongo el ejemplo del anillo. El anillo, para los que somos casados, pero las chicas quizás, o los que les gusta usar joyas, usted se coloca algo y lo compra de valor, porque le gusta, porque quiere lucirlo, y se lo compra para que le quede perfecto, para lucirlo, porque es bonito, pero si no le gusta, no se lo va a poner, no lo va a comprar, no va a gastar en eso. Y mucho menos si le aprieta, porque le duele, porque qué fastidio, porque ay, me hincha como el dedo, me cuaja la sangre, que decía uno.
Así es la vida en el Señor. Así es la vida en las iglesias. Si usted siente que no encaja como el anillo y le duele, eso no es su lugar. Y eso hay que pensarlo. Cuando yo le dije esto, le dije, pero más allá de eso, pasó algo. ¿Qué te pasó? ¿Y sabes qué me dijo? Que le pasó algo en su grupo de cuidado con un líder de la iglesia que lo lastimó, que no lo lastimó a él, que lastimó a otra persona. Y a él le dolió tanto. Y cuando fue a acercarse a esa persona, el líder le dijo, no hables esto conmigo, porque si lo vamos a hablar, vas a ser mi enemigo. ¿Cómo es que nosotros, conociendo de Jesús, conociendo de Dios, siendo lo que seamos, ojo, aquí hay líderes y aquí hay otros que son liderados y aquí hay otros, aquí hay un montón de gente con dones, talentos que está en el lugar y está cuidando y está creciendo y está haciendo algo en el cuerpo de Cristo, cada uno en sus habilidades. ¿Cómo es que nosotros tenemos el poder de decirle a alguien ese tipo de cosas? Y mira el poder que tienes tú para poder hacer que alguien sea matado. ¿Cómo tenemos el poder de matar un alma? Y eso no es lo que manda Jesús. Jesús manda a ser pescadores de almas, a que nosotros salvemos a gente, a que nosotros cuidemos a personas, a que nosotros hablemos de lo que Dios hace para rescatar. Y esto de tergiversar la palabra, de usar la palabra para, también pasa cuando tenemos poder. Porque yo con ese poder que tengo, puedo matar tu alma y hacer que te vayas. Y por eso, precisamente, se han creado tantas sextas por gente que se va decepcionado de nosotros. Ojo, tiene que ver también a quién estás viendo. Porque, ojo, nosotros no seguimos a hombres, nosotros seguimos a Jesús. Y créame, vea lo que Dios ha hecho en la gente, no vea lo que todavía falta que Jesús haga, porque eso nos hace que miremos al hombre y veamos las cicatrices y veamos las manchas y veamos las arrugas. ¿A qué vengo con todo esto? Hablando precisamente de cómo tergiversamos la palabra, cómo no entendemos lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros y cómo trata de enseñarnos, cómo trata de bendecirnos con la palabra. Entonces, qué precioso es poder escudriñar, aprender, que ustedes se sientan cuidados, que podamos darle herramientas para que no cometamos los mismos errores que siguen cometiendo un montón de personas. Si usted ve en mí, en el pastor Miguel, en la gente que lo lidera, en usted, cosas que quizás no son correctas, sea mejor. Usted tome lo bueno y deseche lo que no le agrega valor. No sea como yo. Ojalá pueda usted no imitar a alguien, modelar a alguien y ser mejor que cualquier persona, siempre llevando a Dios por delante como estandarte. Y esa es una recomendación que se las doy yo de parte de Dios. Mire, ame la palabra, busca al Señor, ame a Dios primeramente y sea ejemplo, imagen y semejanza de Jesús, para que este tipo de cosas no siga sucediendo. Ojo, se resolvió. Esta persona va a tener una conversación, va a hacer un arreglo, va a haber algo. Pero así como esta persona que habló, que buscó a alguien en sabiduría para que le aconsejara, pudo haberse ido o pudo haber comentado con alguien no tan sabio y se va roto, destruido. ¿Qué hubiese pasado? No sé, seguramente otra sexta se hubiese creado porque matamos un alma, porque reventamos un corazón, porque partimos. Entonces, ¿cuánta gente calla? Precisamente eso. ¿Cuánta gente no dice nada pensando en que, no, mejor yo no digo nada y yo me voy? ¿Cuántos se van heridos, golpeados, lastimados por cosas que hacemos pensando que tenemos poder? Y no es para eso que nosotros estamos aprendiendo aquí. No es para eso. Es para bendecir. Por eso siempre hacemos hincapié para edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Pastor Omar. Gracias por eh, comentar esto. Y de verdad que es un punto importante. De repente esto, podemos decirlo, esto no está en su guía, eh, pero lo aclaramos porque puede pasar y pasa, ha pasado muchísimo. Eh,
y la idea es que nosotros tengamos el propósito de para qué es que realmente estamos aprendiendo de las Escrituras y con qué intención, cuál es la intención y el propósito con el que es escrito. Obviamente el Espíritu Santo tiene una intención en nosotros, el Espíritu Santo tiene en nosotros un propósito, y si nosotros conocemos el propósito del Espíritu Santo es convencernos de justicia, de juicio, acompañarnos, enseñarnos, y el Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros porque Jesús lo dijo. Jesús, si usted lee el Evangelio, dice: es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros la llenura del Espíritu Santo. Así que bueno, hoy queremos continuar con este paso número 2 de hermenéutica y seguir interpretando la palabra correctamente. Porque es necesario que nosotros, bueno, interpretemos correctamente las Escrituras. No podemos añadirle ni quitarle, no es lo sano. Así que iniciemos con el significado en el contexto histórico. Saben, a mí no me gustaba mucho esto, hace un tiempo atrás, les soy honesto, porque yo decía, bueno, pero es que la Biblia está escrita allí para nosotros vivirla literalmente, y ese es un método incorrecto de interpretar la Escritura. Ahora lo entendí. Pero cuando estaba más chamo, más joven, yo decía, no, porque es que yo amo al Señor, lo que diga la Biblia, así es. Entonces, hasta que lo he mencionado varias veces, me encontré con un texto. Dice, bueno, y Judas tomó las piezas de plata, compró un terreno y fue y se ahorcó. Yo dije, ajá, ¿cómo interpreto esto? Entonces no puede ser todo literal. Hay también en la Biblia varias cosas importantes que aclarar gramaticalmente hablando. Así que al tratar con un texto bíblico es importante que hay que tener presente la gran distancia que existe entre el mundo de la Biblia, que es bastante amplia, solamente si la hablamos por la tecnología, es muy amplia, por el postmodernismo que nosotros vivimos, y por lo que estamos viendo del mundo tan rápido en el que nos encontramos, en el que vivimos. Y esto avanza y cada día avanza más, cada día vemos que es mucho más rápido. Así que el mundo de la Biblia y el nuestro tiene un distanciamiento muy amplio. Ya nosotros vemos que cumplimos con este primer paso, ¿verdad? De hallar, y ahora vamos o debemos aprender a tratar ese significado con su trasfondo histórico. Escuchen lo que mencionamos, trasfondo histórico. Cuando hablamos de ese trasfondo histórico, queremos decir que Dios le habló a un pueblo específico, a personas concretas, en lugares específicos o lugares concretos, que enfrentaban situaciones históricas quizás diferentes a las que estamos enfrentando nosotros, ¿sí? Y desde culturas diferentes. Y por eso hay distintas o muy distintas a la nuestra, y eso hay que entenderlo. Sí que si nosotros queremos acercarnos al propósito original para el que cada texto fue inspirado. Dicho esto, tenemos, por ejemplo, lo que es el orden del Antiguo Testamento, ¿sí? Eso lo hemos hablado ya antes. En el Antiguo Testamento habían leyes diferentes, habían leyes ceremoniales o litúrgicas, ¿verdad? Leyes civiles y leyes morales. Esas son las 3 leyes que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Usted lo puede leer en Levítico y va a encontrar leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Por ejemplo, las leyes con respecto a las ceremonias de servicios litúrgicos. Cuando hablo de ese servicio litúrgico, hablo de un culto, ¿sí? Hablo de ese servicio, como los lugares sagrados. Ejemplo, el pastor Abacud hace poco lo comentaba en la serie, y hablaba de los atrios. Entonces a esos atrios no podían entrar cualquier persona, y mucho menos avanzar hacia el lugar santísimo, porque eran lugares sagrados. Y habían cosas sagradas, copas sagradas, habían altares sagrados donde no todos podían hacerlo. Es más, si nosotros leemos un poco más la historia, hubo reyes que intentaron romper ese orden litúrgico y le fue muy mal. Por ejemplo, Saúl. Dice la historia que en algún momento Samuel no llegaba, que es el sacerdote de esa época, y Saúl dijo, dame acá, yo hago la ofrenda, porque ya que no llegó y se retardó, yo necesito ir a la guerra ya. Y el hombre se puso a hacer la ofrenda y sufrió las consecuencias. Entonces, eso ahora
eso ahora no pasara. Ejemplo, si a mí me corresponde un domingo un mensaje y por algo me pasa algo que yo me retardo, llego tarde y está el pastor Gomar y el pastor Gomar dice, listo, yo mismo soy, yo paso porque no está Miguel, yo voy para allá. No va a sufrir ninguna consecuencia porque es que no es un lugar sagrado. Sí, sí, sí lo vemos. O sea, nosotros entendemos que ahora nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios y que nuestro altar depende y de nuestra intención y de cómo exaltamos al Señor en nuestro interior, pero ya no hay esos lugares sagrados. Bueno, yo antes pensaba diferente. Y yo antes pensaba que al altar, a esa tarima que nosotros vemos ahí donde pasamos a cantar, a predicar, a escuchar un mensaje, una conferencia, eso tenía que ser sagrado, tenía que limpiarse con un líquido especial y una vestimenta especial. Y eso fue una incorrecta interpretación. Y por eso le digo, el mundo de la Biblia es un mundo muy distinto al que nosotros tenemos ahora. O sea, hay una distancia, un distanciamiento. Por eso le coloco este ejemplo. No tenemos cosas sagradas, no hay vasos sagrados, no hay jarras sagradas, no hay una fuente de bronce donde nos vamos a ir a lavar para purificarnos y pasar al atrio. No, eso sí existió, pero todas esas leyes ceremoniales, litúrgicas y civiles no están vigentes para nuestra época. Y si quieren, después podemos hablarlo más profundo porque no tenemos tanto tiempo, pero hay leyes civiles que no están vigentes para nuestra época. Lo que sí, y siempre he hecho énfasis, es que todas las leyes morales que están en la Biblia, esas siguen vigentes hasta ahora. Así que nosotros necesitamos herramientas para poder interpretar esa Biblia. Y esas herramientas pueden ser diccionarios bíblicos, comentarios, como les comenté, hay comentarios de muy buenos teólogos y eruditos con respecto a cada escrito y intentando llevar lo más cerca a la interpretación o la traducción correcta. Todo lo que nos ayuda a responder las preguntas, esas directrices que está en este segundo paso, y es ¿quién dijo? ¿Quién lo dijo? O sea, ¿quién lo dijo? ¿Quién está hablando aquí? ¿A quiénes se lo dijo? O sea, ¿quiénes son los receptores originales? ¿Y para qué lo dijo? Entonces, cuando yo respondo la primera pregunta, ¿quién lo dijo? Ahí abro un abanico de preguntas y de posibilidades a esa respuesta. ¿Quién fue el escritor? ¿Quién habla en el texto? Porque muchas veces hay un escritor, pero no está hablando el texto. Hay Biblias donde nos ayudan y las palabras de Jesús salen en letras rojas, entonces tú puedes saber y diferenciar cuando está hablando Jesús, o quién está hablando, el narrador, o está hablando otro. Por ejemplo, el libro de Hechos, yo no sé si ustedes lo sabían, pero fue escrito por el doctor Lucas, quien fue también quien escribió el Evangelio de Lucas, y su característica es que él le habló con mucha más profundidad. Dice que su escritura tiene mucha más profundidad en habla, o sea, en léxico, porque él era una persona preparada, y por eso escribió de esa manera como escribió. Entonces, ¿quién lo dijo? Si estoy leyendo el libro de Hechos, ¿quién escribió esto? Ah, no, pero aquí lo escribió el autor, ok, pero no está hablando el autor, está hablando Pablo, está hablando Pedro, en este momento está hablando Esteban, porque es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es más, no sé si lo he mencionado, creo que sí, pero de ese libro recomiendan los grandes teólogos no hacer teología, o sea, no hacer doctrina como fundamento, porque es un libro de hechos, de historia, ¿sí? Es específicamente. Ahora, cuando nosotros después nos analizamos quién lo dijo, cuál fue su trasfondo, cuándo se inscribió, ahí seguimos respondiendo ese abanico de preguntas. ¿A quién o a quiénes lo dijo? Ah, ok, se lo dijo a los gentiles. No, se lo dijo a los romanos, se lo dijo a los sacerdotes. No, se lo dijo al soldado. Ok, entonces comienzo a interpretar mucho mejor lo que el significado en ese contexto histórico. Entonces, ¿quiénes eran los receptores originales? Eso comenzó a responderlo. ¿Qué clase de relación tenía ellos con él? O él con ellos. Entonces, ejemplo, vemos por ejemplo en el libro de Hechos que Felipe fue llevado a un carruaje de una persona que iba leyendo el libro del profeta Isaías, y entonces de repente el hombre le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le dice, no lo entiendo realmente. Y él comienza a hablarle. Él habló, el profeta Isaías, del Mesías, de Jesús, ese que vino, resucitó, murió y ahora ascendió al cielo. Y entonces el hombre quedó anonadado y dice, ¿y qué tengo que hacer para ser bautizado? Nada, solamente creer. Y había un charquito cerca y fue bautizado. Entonces vemos que hay un contexto histórico, pero no por eso quiere decir que muchas veces nosotros lo vamos a hacer de esa manera. ¿Vieron? Porque había un propósito para eso.
¿Qué clase de relación tenía Felipe con él? Ninguna, porque lo vio en un carruaje que iba pasando. ¿Cómo era la relación del escritor y de los receptores con Dios? Son preguntas que comienzan a abrirse para responder. ¿Qué clase de relación tenían los receptores entre sí? Y todo esto comienza entonces a darnos un poco más del contexto histórico. ¿Para qué lo dijo? Esta pregunta tiene que ver con las circunstancias que lo movieron a escribir. Saben, cada vez que, y aquí les voy a dar un secreto que va a quedar grabado, pero cada vez que nosotros somos convocados por nuestro pastor para dar una serie o estar en una serie de conferencias, nos preguntamos eso. ¿Qué sentido? ¿Para qué estamos hablando de esto? ¿Por qué quiero comunicar esto? ¿Qué es lo aplicable de esto que queremos conversar? Y esta pregunta tiene que ver con las circunstancias que nos movieron a esto, que mueve a una iglesia a tener una conferencia, una serie de conferencias para hablar de nuestra vida. Entonces ahí nosotros nos preguntamos, si lo vamos a la Biblia, ¿qué movió a Pablo a escribir esto? ¿Por qué dijo Pablo que la mujer callara en la congregación? Eso, hay lugares en donde eso es ley. La mujer calla en la congregación. En Táchira había un lugar que le llamaban los calladitos, porque nadie podía hablar. Usted no escuchaba ahí una algarabía, no podía escuchar un grito de júbilo, como dicen. No, eso era anormal en ese tipo de congregación. Entonces, ¿para qué lo dijo? Y esto nos ayuda a comprender la distancia que hay entre lo antiguo y nosotros, lo que la verdad del texto significó para ellos. Porque Pablo mandó a que el hombre, si es posible, se quedara solo. ¿Por qué dijo eso? Pero después más adelante habla del matrimonio. Después vemos que explica, pero cómo Pablo sabía del matrimonio y cómo Pablo habla en Efesios del matrimonio si él no estaba casado. Entonces vieron, ¿para qué lo dijo? ¿Con qué intención lo escribió? ¿Para qué? ¿Para qué lo dejó escrito? Claro, Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor, obviamente inspirado por Dios, deja esto, aunque él no lo estaba. Y para nosotros hoy en día es una gran bendición tener todos estos escritos. 13 cartas tiene Pablo, 13 cartas. Y algunos eruditos le agregan también a él el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos hasta ahora no se sabe quién lo haya escrito. Entonces, eh, todo esto es importante. Lo que la verdad del texto significó para ellos en cuanto a estos 5 factores: lenguaje, cultura, tiempo, situación y relación de pacto. Cuando hablamos de relación de pacto, hablamos de eso. Hay una distancia que hay que medir muy bien. Entonces, cuando hablamos de relación de pacto, ¿quiénes eran? ¿Creían en el antiguo pacto? O sea, en lo que el Señor habló a través de Moisés, o comenzaron ya a ver y a creer en el nuevo pacto a través de Jesús. Y todo esto lo entendemos de una manera mejor cuando vemos el contexto histórico, no solamente leemos por leer. Y eso es una manera bastante, digamos que común de hacer hoy. Es el prophet text, le dicen por ahí, que es como la prueba del texto. Entonces yo lo que hago es que eso es la persona que necesita decir un mensaje y lo hace pragmático. No, voy a explicarme mejor, lo hace como lo que me funciona, eso, sí, más creo yo. Lo que me funciona es lo que voy a extraer de la Biblia para predicar en esto. Entonces a mí me funcionó este texto y creo que esta manera de hacerlo me funcionó, y agarro el texto y lo ubico a eso que yo quiero comunicar. Y realmente no es así. O sea, o no debería ser así, para no ser tan radical. No debería ser así, porque para eso hay una interpretación, para eso hay un texto y obviamente un contexto. Entonces, ya lo vimos en el primer paso, ahora también lo entendemos. Hay una situación acá espacial, cultural, situacional y relacional. Y en esto necesitamos entenderlo a través de la Biblia. Distancia espacial. La distancia espacial lo tenemos, por ejemplo, en Oseas 10. Si quiere alguien, busca Oseas 10, por favor. Y aquí vamos a hacer algunas preguntas. Oseas 10, por favor, para entender lo que son las situaciones o la distancia espacial que estamos hablando. Yo lo tengo, pastor. Por favor. De todo el capítulo. Inicia y yo te digo dónde te detienes, ¿sí? Porfa. Ok.
Dice que próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas. Pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. El corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. El Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. Entonces dirán, no tenemos rey porque no temimos al Señor. Pero aún si tuviéramos un rey, ¿qué podría hacer por nosotros? La gente habla porque la gente habla palabras vacías, perdón, me perdí, y hace pacto que no tienen intención de cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. La gente de Samaria tiembla de miedo por su ídolo, el becerro de Bet-Aven, y está de luto por él. Aunque sus sacerdotes se regocijan en él, su gloria será arrebatada. Este ídolo será llevado a Asiria, un regalo para el gran rey. Se burlarán de Efraín e Israel será avergonzado porque confiaron en ese ídolo. Samaria y su rey serán arrancados, flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar. Y los santuarios paganos del Advent, donde Israel pecaba, se derrumbarán. Alrededor de sus altares crecerán espinos y cardos, suplicarán a los montes entiérrennos y rogarán a las colinas caigan sobre nosotros. Dice el Señor, oh Israel, desde los tiempos de Gibeá, hay tan solo pecado y más pecado. No has mejorado en absoluto. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos de Gibeá fueran atacados? Ahora, cuando concuerde con mis planes, también a ustedes los atacaré. Llamaré a los ejércitos de las naciones para castigarlos por sus múltiples pecados. Israel es como una vaquilla entrenada que pisotea el grano, un trabajo fácil que le encanta, pero yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello. Forzaré a Judá a tirar el arado y a Israel a labrar la tierra dura. Yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre usted. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira, confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. Ahora los terrores de la guerra se levantarán entre su gente. Todas sus fortificaciones caerán, tal como Salmán destruyó a Bet-Aven. Allí Ok. a las madres y a los niños los estrellaron contra el suelo hasta matarlos. Hasta ahí, hasta ahí. Habitantes de Bet, allá. Llegaste al 14, ¿cierto? Sí, hasta el 14, pastor. Ok. ¿Escucharon todo este poco de cosas que decía ese capítulo? Sí. ¿Qué significa el becerro de Bet-Aven? ¿Lo habían leído alguna vez? ¿Qué significa el becerro de Bet-Aven? ¿A qué se refiere con Bet-Aven en el versículo 5? ¿A qué se refiere con este becerro? Porque dice que estaban de luto y que guardaron luto porque estaban entristecidos o de luto por este becerro. ¿A qué se refiere cuando habla de este becerro? Ya, pastor, que enciendan las cámaras. Es que yo quiero ver la gente para que, o les preguntamos a la gente que no tiene la cámara encendida. Eso, muy bien. Jocelyn inteligente, las dos. Muy bien, muchachas. Ah, mira, Jaciel no enciende la cámara, pero dice, hey, antes que me pregunten, era como un ídolo. Bien. Era como un ídolo. Ok, gracias, Asiel. No me dejes mal, por favor. Vamos. Dame. Ok, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando habla de esto? Y también tenemos otras preguntas. ¿Qué quiere decir? Estamos analizando la distancia espacial. Es un ejemplo en Oseas 10. ¿Dónde quedaba Asiria y Efraín? ¿Lo saben ustedes? A ver, si tienen una Biblia física, muchas de las Biblias físicas al final tienen un mapa. Tienen un mapa. Vayan a su Biblia física y a ver si tienen mapa, a ver si sus Biblias tienen mapa. En las digitales no lo van a encontrar. No estoy en contra de las Biblias digitales, pero
ahí no lo vamos a encontrar. En las físicas, algunas sí lo tienen. En la mía tampoco. No tiene, bueno, voy a revisar otra. Tengo como 3 aquí. Tengo dos de ministro y otra de... La Reina Valera no lo tiene. La mía Ok. tampoco. No lo tienen. Mira, me dejaron. ¿Y qué tipo de Biblia es para comenzar a mandar? Mira, esta sí lo tiene. Reina Valera. Reina Esa Valera sí la lo tiene. La mía Esta sí- no. Esta sí la Esta sí. tiene. ¿Dónde? Tiene, son puras fotos, pero no tiene. No tiene mapa. Pero bueno, aquí esta tiene mapas con respecto, muchos mapas. Tiene, no sé, unas 15 hojas de mapas. Tiene los viajes misionarios de Pablo. Algunas Biblias lo tienen. Tranquilo, si no la tienen, no se preocupen. Pero en el mundo antiguo, ¿verdad? ¿Dónde quedaba Efraín? ¿Dónde quedaba Siria? ¿A qué se refiere con estas dos naciones? ¿Dónde quedaban? ¿Qué eran los lugares altos? A ver, ¿saben ustedes qué eran los lugares altos? ¿Y por qué eran pecaminosos estos lugares altos? ¿Lo sabían ustedes? ¿Algunos de ustedes lo sabían? Puede decir, y si se equivoca no pasa nada. Nosotros vamos a estar aquí explicando. Estamos en examen. Los lugares altos eran altares a dioses, a otros dioses. No, así lo interpreté yo. Ok, eran lugares altos donde se llevaba la idolatría, algo así, ¿sí? El monte de Sión. El monte de Sión. Ok. Pregunto. O sea, no Pregunta. El monte de Sión, no, el monte de Sión no era... No sé, pero haciendo la referencia a lo que leímos en Oseas. Cuando en Oseas hablan de los lugares altos, ¿a qué se refiere? Y ahí lo ves en el verso 6. Por eso es que váyanse a Oseas 10 y vayan buscando las preguntas que está haciendo el pastor Miguel en los versículos, refiriéndose a eso. Porque sí, ciertamente, lugares altos en la Biblia, de cierta manera, o en algunos lugares, o algunos, específicamente algunas lecturas, se refería a un monte, a un lugar donde iban quizás a orar, lo que sea. Pero específicamente en Oseas 10, ¿qué significaban esos lugares altos que habla Oseas ahí? Habla sobre santuarios lugares paganos. de idolatría, sí. Santuarios paganos. Ajá, Hailey, Lady, bien. Heidi, ¿qué dijo? No escuché. Que eran Hailey. como lugares eran lugares de idolatría. Ok. Bien, todos en Oseas 10, como para que busquemos ahí específicamente lo que queremos que ustedes puedan ver en cuanto a estas preguntas que hace el pastor. Sí. Y vamos a explicarlas. No quiero dejarlas allí, no quiero dejarlas en el aire, porque no es tan fácil. O sea, obviamente sin la ayuda y sin los instrumentos que ahora tenemos, nos costaría muchísimo interpretarlos, porque nosotros no vivimos en esa época. Eso es lo que queremos ver. No estuvimos en esa época. Ahora, a nosotros nos hablan, por ejemplo, no sé, de una dictadura cercana, y uno dice, ah, claro, yo me acuerdo de lo que ocurrió, porque eso fue un hecho histórico, eso fue bastante triste, bastante difícil, y conmovió todo el mundo, ¿vieron? Pero nosotros no estuvimos. ¿Cómo sabemos nosotros quién es Bet Daven? O sea, ¿a quién estamos hablando? Y bueno, eso significa literalmente casa de maldad o casa de iniquidad, y realmente es un juego de palabras, porque quiere decir Betel, que significa casa de Dios, y el profeta lo llama así porque allí el rey Jeroboam, quien fue en quien se dividió el reino del sur y del norte de Israel, en Primera de Reyes 12, hizo lo malo, entonces levantó lugares altos. Entonces, Dios, por medio de Oseas, está diciendo lo que ustedes llaman casa de Dios, realmente o en realidad es un centro de idolatría. Allí yo no me encuentro. Y eso es lo que él habla con respecto a Ben. Asiria y Efraín. Bueno, Asiria era un gran imperio al noroeste de Israel. Actualmente dicen que puede ser Irak, pero fue el instrumento de juicio de Dios. Dios lo usó para como juicio a Israel. Y Efraín representa todo el reino del norte de Israel, cuando las tribus se dividieron. Se representa todo el reino, no solo una tribu. Por eso Efraín, ¿dónde queda Efraín? Difícil, porque eran muchas o varias tribus. Y esto es algo que nosotros no pudiésemos interpretar
si no tuviésemos la historia, ¿lo ven? Si no entendiéramos, no tuviésemos los instrumentos y pudiésemos hablar cualquier cosa. Cuando estamos hablando del becerro de Betabén, pudiésemos inventar y añadirle a esto cualquier cosa. Pero como tenemos los instrumentos, ya lo sabemos. Los lugares altos, ¿qué eran lugares altos? Eran sitios elevados, cerros o montes, donde la gente hacía sacrificio, bien lo dijo Norbelis, y originalmente algunos fueron usados para Dios, para altar de Dios, como de repente pasó con Abraham e Isaac, un lugar alto, y el Señor fue propicio y allí le entregó un sacrificio antes de matar a su hijo. Pero después esos lugares fueron usados porque se corrompieron y comenzaron a ser usados para Baal, para Asera, para Moloch, para todos estos dioses que estas culturas idolatraban. ¿Por qué eran pecaminosos? Bueno, porque mezclaban una adoración verdadera con una adoración falsa, o sea, la inclinaban hacia esa adoración falsa, desobedecía totalmente lo que Dios había establecido en lugar central de culto, y era una directa idolatría o una idolatría directa. Entonces no solo era donde adoraban, sino a quién y cómo adoraban, la intención que había en su corazón, y a eso se refiere en el versículo 8, lugares altos que creían que adoraban al Señor, pero eran idolatría. Gibea, como lo dice la traducción que leyó Haley, o Gabaá, en la traducción de Reina Valera 1960, hace referencia a un episodio terrible en el libro de los jueces. Y yo le animo a que lean ese capítulo. Capítulo 19 y capítulo 21, del capítulo 19 al 21 de jueces. Yo lo he leído varias veces y cada vez que lo leo, yo digo, esto está peor que una serie de cualquier streaming. Pero, ¿qué pasó ahí? Bueno, hubo un pecado extremo con violencia sexual y una corrupción moral terrible. Terminó en una guerra civil en Israel. Casi destruyen a la tribu de Benjamín por completo. Entonces, y por eso, Oseas, el profeta, usa a Gabaá como símbolo de corrupción y de profunda inclinación del pueblo hacia el mal. Entonces, es una mención. ¿Vieron? Pero si no tenemos los instrumentos, yo no sabría esto. Si yo no hubiese buscado el contexto, por qué lo dijo. Es más, yo le aseguro que si en Oseas 10 nosotros buscamos, ahí tiene que haber un texto que nos dé un conector, como lo explicaba la semana pasada el pastor Gaumar. Debe haber un conector que nos lleve de una u otra manera a esa historia, que nos lleve a ese libro en el que se encuentra, a lo que se está refiriendo. Así que yo lo estoy buscando acá en la Biblia física. Y sí, mire, el versículo 5 tiene un conector hacia Primera de Reyes 12, o sea, hay un versículo allí que lo conecta, las becerras de Bet-Aben. Después, el versículo 8 lo conecta con Lucas 23:30 y el otro con Apocalipsis 6:16. Y así sucesivamente. Jueces de Gabaá y lo conecta a Jueces 19:1-30. Por eso están esos otros versículos que nos ayudan como conectores. Yo no sé si usted algún día lo habrá Pastor, visto. no. Yo te iba a decir, ¿dónde está eso? Porque yo no lo veo. En mi Biblia, no sé, esta es una Biblia que yo me traje de Venezuela, pero lo tiene, algunas Biblias lo tienen como esos versículos, o al fondo, al final, tienen como una letra A, una letra B o C, y los conecta. Sí, es como, exacto, es como en el capítulo, por eso en las digitales no las ves, en las Biblias que son físicas, tú vas leyendo y ves como letricas pequeñas, A, B, y como al lado tiene como una leyenda. Entonces te buscas la A y tú dices, Primera de Reyes 12, 28, 29. Y tú te vas a Primera de Reyes y tiene un conector con esa historia que tiene que ver con eso que está hablando Oseas ahí. Por eso le decíamos que Biblia física, porque precisamente, y bueno, yo porque tengo una Biblia de estudios, entonces yo esta No, Biblia la mía es uso y esa, yo... pero no Entonces hay tú, nada de eso. hay versos o hay capítulos que tú lees y tienen como letricas pequeñitas, A, B, C, E, y después tiene como una leyenda. En este capítulo, por lo menos en mi Biblia, tiene hasta la Z y después A, B, B, C, 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 hasta L. O sea, tiene un montón de versículos enlazados con esta historia o este capítulo de Oseas. Precisamente por eso, porque tiene conectores de distancia, o sea, que se conectan a la historia en algún lugar de la misma Biblia. Sí. O algunos le llaman referencias bíblicas, o sea, es una referencia de otro
contexto de lo que estamos viendo. Recuerda que vimos el inmediato, el mediato, el remoto, y allí nos ayuda a ver esas leyendas. Esta Biblia por lo menos lo tiene en la parte de abajo. No sé si se puede ver, pero en la parte de abajo lo tiene, y hay otras que lo tienen en el mismo capítulo. Pero bueno, eso es, creo que aquí dimos un ejemplo práctico de cómo conectarnos a esos contextos, ¿sí? De cómo conectarnos. Voy con un ejemplo. Por lo menos en mi Biblia habla de que Oseas, yo leo el verso 5, dice: por las becerras de Betabén serán aterrorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Y me lleva a el mismo Oseas hacia atrás. Me dice, hay un enlace con Oseas 8, 5, 6. Y yo busco Oseas 8, 5, 6, dice: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se incendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Por eso es que, ¿qué significa en este caso este becerro, lo que habla de Betabén? Y cuando busca la explicación, el becerro significa iniquidad, significa pecado, significa idolatría, ¿entiendes? Entonces, a veces leemos y decimos, bueno, no sé, está hablando de un animal. Entonces tú dices, bueno, esta gente seguro, no sé, mataban animales, era un sacrificio. O sea, tú puedes interpretar de otra forma, y cuando te das cuenta y ves esos enlaces o esas distancias, el quién lo dijo, cómo lo dijo, para qué lo dijo, por qué lo dijo, me voy hacia atrás, voy a leer un verso más adelante, voy a leer un capítulo más adelante. Eso era lo que hablamos la semana pasada, y hoy lo estamos confirmando y afirmando con el quién lo dijo, para qué lo dijo y por qué lo dijo. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que estamos aprendiendo. ¿Quién lo dijo? ¿A quién o a quiénes lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Esas son las preguntas que te tienes que acordar siempre cuando leas algo. ¿Para quién será esto? ¿Quién diría esto? Porque a veces, bueno, leemos la Biblia y muchas veces, no sé, yo cuando no conocía nada de la Biblia, yo decía, todo eso lo dijo Jesús. Y yo leía y yo decía, bueno, toda esa broma lo dijo Jesús. Y cuando empecé a investigar, empecé a aprender, dije, mira, un montón de gente que hace referencia a cosas que Jesús dijo, pero hay unos que nada que ver, ¿entiendes? Entonces, esto te da el conocimiento para que tú puedas investigar mejor y te hagas esas preguntas y te busque, te haga buscar de dónde sale esto y para quién. Por eso es que hablábamos la semana pasada de que hay cosas que aplican y hay cosas que no. Hay cosas que nosotros podemos decir que aplican para mí y hay cosas que definitivamente no es. No sé, esto, por ejemplo, no aplica para nosotros porque era en otro tiempo, una gente que andaba en otras cosas, pero podemos pensar en idolatría. Ok, nosotros, sí, la idolatría es pecado. Bueno, esta gente era idólatra y tenía condenación por alguna razón y empieza a hablar de iniquidad. Bueno, listo, yo aplico que la idolatría en nuestra vida no debe ser buena. Pero esto precisamente que habla Oseas no tiene que ver con nosotros. Pero sí tenemos que aprender por qué, a quién, para qué lo dijo, a qué se está refiriendo y en qué tiempo era también. Por eso habla de distancias, de lo que decía el pastor Miguel. Y ya más adelante lo va a explicar, pero distancia espacial tiene que ver con eso, con eso del tiempo, eso que busca entender para poder comprender verdaderamente la palabra, la Biblia. Entonces, esa distancia es como la interpretación entre el autor y nosotros los lectores. Aquí hay una distancia súper larga, una distancia espacial entre nosotros y esto que sucedió. Ese es el contexto o ese es el concepto de la distancia espacial. Sí, ahora, ¿cómo, o sea, por qué está escrito eso ahí en la Biblia? Bueno, creemos que que la Biblia es la palabra de Dios y es la voz de Dios, eso lo creemos. ¿Existen lugares altos en la actualidad? Podemos decir, no, yo no he visto ningún lugar alto donde se sacrifique. Quizás no lo sabemos. Por ejemplo, en Venezuela nosotros sabemos que en Yaracuy, en ese monte hay desastres. Y eso es un ejemplo de que hay lugares todavía donde cometen cosas que no le agradan al Señor, ¿sí? Pero no vamos a decir, no, es que se está refiriendo al monte de Sorte. Eso es lo que quiere decir aquí, Oseas 10. No. Eso, ¿vieron? Es lo que hay que tener cuidado. ¿Que existen lugares altos? Sí, quizás en nuestro corazón internamente hay que analizar si hay un lugar que no es el que le corresponde al Señor, no sé, hay que verlo implícito,
de esto para poder extraer y aplicar. ¿Vieron? Entonces, que hay idolatría en muchos lugares, hay idolatría en muchos lugares, y es lo que el Señor nos manda. Entonces, pero ojo, esto no se refiere a lo que nosotros vivimos, porque no sabemos cómo eran, el cerro cómo era, qué estructura tenía, así que eso es bueno analizarlo hoy. Eso en cuanto a un ejemplo en cuanto a la distancia espacial. Hay una muy amplia, muy amplia. Creo que si hoy podemos analizar nosotros, si hablamos de idolatría, hay idolatría ya menos visibles, como la interna, la del corazón, donde podemos caer en idolatría a través de otras maneras, por ejemplo, quitándole el primer lugar a Dios y colocando en ese centro, más que el primer lugar, en el centro, nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestros títulos, nuestros méritos, y allí estaríamos viendo lo mismo que Oseas está exhortando, y es que nuestro corazón no se incline a la idolatría. ¿Lo ven? O sea, podemos ver eso, podemos extraer, hacer esa extracción de allí y decir, hey, la aplicación de este capítulo es que no podemos desviar nuestro corazón, no podemos enajenar, tenía mucho tiempo sin usar esa palabra, pero no podemos enajenar nuestro corazón en cuanto al Dios verdadero, al Dios que es mi Señor y es mi prioridad, ni lugares altos, o sea, ni algún sitio, ni ningún lugar me puede desviar de la adoración verdadera. Eso podemos extraer de allí y traerlo a nuestra actualidad. ¿Se entiende? Sí, hasta ahora. ¿Todos claros o término medio, 3/4? Ok. Ahí vamos, Eli, ahí vamos otra vez, vamos, que vamos bien. Vamos bien. Tenemos ahora la distancia cultural. Ay, aquí también es bastante complicado y a veces no lo comprendemos, pero por ejemplo, en algunas partes de la Biblia encontramos costumbres, creencias y prácticas que para nosotros son totalmente anormales, o sea, y no la entendemos tampoco. O sea, hoy en día no tienen ningún sentido las prácticas que ellos tenían. Por ejemplo, en el libro de Ruth encontramos una práctica que jamás en la vida nosotros pudiésemos imaginar. Saben que para cerrar un trato, la costumbre era que se tenía que cerrar con un zapato, o sea, se cerraba, y eso era una transferencia de propiedades, y se cerraban no en una notaría, no en una notaría o un registro civil con un sello y una firma de un notario, no. Lo que el notario era, las dos personas, las dos partes se daban la mano, y el otro se llevaba su zapatilla Nike y el otro se llevaba la Adidas, y listo, aquí está, cerramos este trato. ¿En qué parte sale, Pastor? Eso está en el libro de Ruth, y si no me equivoco, está en el capítulo 4, así que por allí lo puedes buscar. Cuando ya Boaz hace la transferencia de que Ruth no podía casarse con el familiar más cercano, sino que él dice, bueno, yo cierro porque el familiar más cercano no era vos, sino era otro, y él dice, entonces yo no la voy a redimir porque no quiero, pero el más cercano eres tú, entonces hazlo, cierran el trato y se intercambian, cierran el trato a través de ese calzado. Y eso es algo, imagínense llegar a la casa el pastor Gomar y nos encontramos los dos, hicimos un trato y Delia lo mata, si llega sin un zapato, y a mí también aquí en la casa. ¿Qué pasó? No, es que hice un trato con Miguel y le dejé mi zapatilla y Miguel se llevó la mía. Entonces ya no, vieron, ya no tienen ninguna, digamos que, oye, no hay sentido en esto. Muy bien, Ruth 4, 7 al 10. Jueces capítulo 11. Hay una historia que es muy triste, y esto es para ponernos serios, porque en Jueces capítulo 11, Jefté se sintió obligado a sacrificar a su única hija por un voto impulsivo que había hecho en un momento de crisis. Jefté, si recuerdo un poco la historia, le dijo al Señor que si él lo libraba y le ayudaba, la primera persona que saliera a recibirlo o que se encontrara con él, se la sacrificaría a Jehová. Y ese fue su voto impulsivo. Y cuando llegó a su casa, después de la victoria, después de que el Señor lo ayudó, lo acompañó, la primera que sale es su única hija. Y él
le tocó, por un pacto que hizo con el Señor, por un voto, una promesa impulsiva, sacrificar a su hija. Y es una historia dolorosa, porque es una historia que en Israel, en esa época, se lloraba porque ella nunca conoció, o sea, nunca pudo cumplir su propósito de casarse, de conocer a su esposo, y lloraban las doncellas esto, y se volvió una cultura, o sea, se volvió un hábito de que pasó de generación en generación llorar a la hija de Jefté. Entonces, eso nosotros ya no, ya esas distancias culturales no las tenemos. ¿Sacrificaría usted a su hijo hoy en día por un pacto con Dios, una promesa con Dios? No, ¿verdad? Entonces, vieron, porque, a ver, esta sí la voy a hacer, esta pregunta sí la voy a hacer. ¿Por qué en el mundo antiguo ungían con aceite a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas y en el Nuevo Testamento aún a los enfermos? ¿Por qué? ¿Hay alguien aquí del Ministerio de Intercesión que anda? Pastor, yo, Dime, Heidi, perdón, adelante. perdón, no hable. Adelante, Heidi, adelante, tiene la palabra. Ya, no, estaba pensando que usted iba a hablar, pero antes se ungía o se ungían a las personas con aceite porque era como un símbolo que ellos utilizaban para decir que eran apartados para el servicio divino. Bien, Hailey, gracias. Sí, era una separación. Era una forma de decir, este está apartado. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, en David y en Saúl, que David permitió que Saúl lo persiguiera y atentara contra su vida. Y cada vez usted puede leer cuando él decía que jamás mi mano se levante o mi juicio de maldición se levante contra el ungido de Jehová. Entonces, porque, bueno, Saúl también fue un ungido, una persona apartada para un propósito específico. Y eso lo vemos. Ahora, en esta distancia cultural, nosotros lo hacemos, y ustedes ven, por ejemplo, en los ungimientos en la iglesia, cuando hay un ungimiento pastoral, entonces se ocupa el aceite como símbolo de eso que el Señor nos enseña a través de la palabra, donde esta persona está siendo apartada para una tarea específica en un lugar específico. O sea, su cuerpo le sirve al cuerpo del Señor a través de su llamado pastoral, de su llamado ministerial, y de esa manera la iglesia se le presenta. Pero no crean, uno sigue siendo el mismo hombre después de ese ungimiento. O sea, no es que el ungimiento nos dio a nosotros un superpoder y tenemos un talismán, y hay personas que se hacen un talismán, o sea, y ando, porque si no tengo el aceite de poder, si no lo unjo, entonces esto se puede a veces malinterpretar. Pero hay distancias culturales que nosotros comprendemos que ahora no es lo mismo. ¿Sí? Esta me gusta mucho. Busquen, por favor, Éxodo 36:26. A ver a qué se refiere esto. Y si quieren, pueden buscar ayuda. Éxodo 36:26. Podemos buscar ayuda en otras traducciones, a ver qué dice. Dice, La nueva traducción. con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Solo la 26, ¿cierto? Sí, 36:26. ¿Lo puedes leer otra vez, por favor? Con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Está leyendo Éxodo 36:26, si no estamos equivocados. Es 34:26, Miguel. 34:26. Ese sí, por favor. Disculpe, me equivoqué. No, la guía también lo tiene como 36. Es 34:26. Dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Ok.
¿Y esa traducción era? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. ¿Alguien tiene una traducción diferente? Reina Valera. Ok, por favor. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevará a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. No cocinarás. ¿Qué quiere decir eso? No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. ¿Saben ustedes qué quiere decir? Que esté ordeñando, que esté comiendo de la madre. Que está comiendo de la madre, ok. ¿Alguien más? ¿Qué aplicación tendría ese texto a la actualidad si lo traemos de esa distancia cultural a la nuestra? Que tiene que ser mejor. Cabrito, no sé. Que tiene que ser mejor cabrito, o sea, mejor en calidad, ¿te refieres? Sí. Ok, ¿alguien más? Bueno, adelante, Pastor Omar, tú la tienes. Claro, sí. De hecho, si nos damos cuenta, cuando hablamos de distancias culturales, se refiere a eso que hacía la gente antes y que ahora nosotros no practicamos. Es decir, que hacían en la antigüedad que no aplica para nosotros hoy. Y bueno, cuando habla Éxodo 34, 26, primero eran prácticas de la antigüedad, obviamente. Hablaban de llevar corderos, cabritos, que era lo mejor, las cosas más, las primeras cosechas. Y cuando habla Éxodo específicamente en el capítulo 34, los israelitas llevaban las primicias de los primeros frutos de la cosecha de la tierra y se la entregaban a Dios o la llevaban a la casa de Dios. Eso simbolizaba la gratitud, el reconocimiento a lo que proveía Dios. Y en cuanto a lo que habla del cabrito, esta era una práctica, obviamente una práctica pagana, que hablaba o hacía referencia a la prohibición y se interpretaba como una medida para evitar ritos paganos en cuanto a la fertilidad que practicaba la gente. No era no era que atraer, como dice Jocelyn, bueno, era lo mejor, ¿será que era algo para la dieta? No, tenía que ver y hacía referencia a evitar esos ritos paganos en base o enfocados en la fertilidad, porque era muy común también que tuvieran diosas de la fertilidad y la gente tenía relaciones sexuales y hacían ritos y hacían orgías. O sea, se refería a eso, para evitar precisamente prácticas paganas en cuanto a la fertilidad. Esto en cuanto al cabrito, la leche de la madre, hacía referencia a eso, por esos ritos que se hacían en la antigüedad. Pastor, una pregunta. ¿Eso se podría catalogar como un tipo y un antitipo? Porque es como que no mezclar lo que da vida con lo que quita la vida, algo así, ¿o no? Ok, ¿qué es tipos y qué es antitipos, Julie? Según lo que me explicó en clase, o sea, estaba primero, el tipo estaba en el Antiguo Testamento y el antitipo se encontraba en el Nuevo. Pero ¿a qué se refería el tipo en el Antiguo y a qué se refería el antitipo en el Nuevo? No, ya ahí me respondió, tiene razón. Ahí es como un contraste. Claro, hay una referencia del tipo en el Antiguo y el antitipo en el Nuevo. Es decir, es la sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo. Y esto es una práctica específica de un tiempo específico para una gente específica que hacía cosas específicas. Y entonces es distinto ahí con el tipo y el antitipo. Ojo, se tiende, y qué buena pregunta, Julie, porque se tiende a confundir. Pareciera que Batman y quién es el antitipo, quién es el archienemigo. O sea, pareciera que fuera eso, y no es eso. Es el tipo y el antitipo. Es lo que veo en el Antiguo Testamento que me hace referencia a lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Eso es. Pastor,
Para Lo como hacerlo un poco más fácil, yo había tomado nota de que el tipo era lo que simboliza en el Antiguo Testamento. Y el antitipo es cuando se cumple. ¿Era así? Sí, sí, Pero así. se cumple en Cristo, o sea, en Cristo. Exacto. ¿Ah? Exacto, exacto. Ajá. Sí, tal cual, Heli. O sea, sí, pero si no se cumple en Cristo, no puede ser un Exacto. tipo ni un antitipo. Exacto, así tal cual. Sí. Ok, seguimos. Entonces, también acá, esa parte que leyó el pastor Gaumar es bastante interesante, pero también acá lo que habla también es con respecto a la vida, porque muchas personas son sanguinarios. ¿Cómo traemos eso a la actualidad? Entonces, lo traemos a la actualidad hablando de lo sanguinario. No podemos, o sea, no debería ser sanguinario una persona matar a la mamá y a su cría para extender la vida de esa criatura, de esa creación que Dios tiene. Entonces, ¿cómo se puede extender la vida si es sanguinario? Si mata a la mamá, o sea, hablemos de un ganado, mató a la vaca y también al becerro. Entonces, es sanguinario porque no está permitiendo la línea de vida de poder que ese becerro crezca, se desarrolle y siga produciendo la carne que sea necesaria. Ahí también se puede ver de esa manera ese texto. Así que eso son muchas cosas que nosotros tenemos entre eso en la distancia cultural y vemos que es diferente las distancias culturales a las de ahora, muy, muy diferente, aunque la cultura de ahora parece más loca que la de antes, pero para hoy seguimos teniendo muchas aplicaciones, cómo extraer esos principios para tenerlas en nuestra actualidad. Distancia situacional. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de aplicar en cuanto a una situación o realidad histórica, porque a una situación actual puede que no sea la misma. Intentar, por ejemplo, esta lo digo con mucho respeto, por favor, no quiero que sientan que estamos aquí como para señalar, pero si necesitamos conocer una decisión, si es la voluntad de Dios o no, y usamos el vellón que usó Gedeón, es complicado, porque imagínense que yo tendría que entonces usar el vellón correcto, y el vellón correcto es buscar un pedazo de piel o de lana de oveja, sacarla fuera de, no sé, de la terraza, del balcón, de donde nos encontremos y decirle, Señor, yo te quiero pedir hoy que está lloviendo, que por favor este trozo de lana, no sé, lo más cercano es una toalla de baño, un paño de baño, y que amanezca seco, y así entenderé que es tu voluntad. Pero ¿qué pasa si ese paño al siguiente día en medio del palo de agua amanece mojado también? Entonces tú dices, no, bueno, Señor, esa no era tu voluntad, entendí que no era tu voluntad. Eso pasó en un tiempo, en una situación específica. Ojo, no quiero decir que usted no converse con Dios y le pida una señal a Dios. Estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces acostumbramos a tomar una historia en una situación específica de la Biblia y a intentar replicarla a nuestra situación actual. Entonces, Señor, yo voy a la iglesia el domingo, Señor, si ese cae, pero es que no se va a caer el vaso. ¿Sí me explico? Hay que tener cuidado con lo que le pedimos al Señor. La palabra del Señor dice que a veces no sabemos ni cómo pedirle, por eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos a cómo pedirle. Yo recuerdo una vez una prédica hace muchos años que estaba predicando cerca de un río y yo usaba este ejemplo y decía, ¿cómo le pedimos al Señor un submarino si eso es un río que tiene piedra? O sea, hay que saber pedir. Y a veces nosotros, sí, es necesario pedir señales al Señor que nos confirme a través de su palabra y podemos hacer aquí varias cosas para intentar la confirmación de su voluntad en nuestra vida. La pastora Yelí hace poco en un tiempo con Dios nos dio buenos principios, una buena exégesis de cómo aplicar la voluntad de Dios y entender la voluntad de Dios en nuestra vida y el propósito de su voluntad, pero a veces aplicamos estas situaciones y puede que no salgamos conformes con la respuesta. Pastor Gaumar, adelante. O al revés. Bueno, está el río y pedimos el submarino, pero está el río y decimos, bueno, si el río me moja los pies, entonces sí. Y entonces forzamos ahí la voluntad de Dios, entre comillas. O sea que esto no aplica, primero no aplica en nada porque eso era una
algo que se hacía también en otro tiempo y pues lo hizo Gedeón para probar lo que verdaderamente Dios quería dentro de su voluntad para él en ese entonces. Pero así como dice el pastor Miguel, a veces, ok, algo que no tiene que ver, que bueno, sí, yo lo voy a hacer, pastor Miguel, pero si llueve en Chile y dura 2 semanas lloviendo, aquí nunca llueve. Entonces, no lo vas a hacer, o sea, porque aquí no va a llover. O si sé que va a suceder algo y digo, bueno, si esto pasa, entonces ahí sí, porque precisamente lo hago con la intención y sabiendo que va a suceder. Entonces, de las dos formas, no es aplicable. Y bueno, eso que dice el pastor Miguel, o sea, cuando verdaderamente entendemos esta distancia situacional, sabemos que, ojo, también podemos orar a la voluntad de Dios diciendo, Señor, que sea tú, que no conocemos al final, o sea, hacerlo con toda la intención y pensando en que Dios haga lo que tenga que hacer y que se cumpla lo que se tenga que cumplir en mi vida, pero no colocando cosas que o son difíciles o son muy fáciles como para poder hacer y colocando como estos vellones que no aplican en la actualidad. Por eso era en esa situación, en ese momento, que Gedeón, por supuesto, estaba pidiendo algo a Dios que él necesitaba poder entender para hacer algo que Dios también le estaba pidiendo. He visto memes por ahí, videos chistosos, yo sé, pero de personas jóvenes, hombres jóvenes, pisando a la hermana de al lado, diciendo, la declaro para mí, porque todo lo que pise la planta de su pie, de mi pie, será mío. Entonces pisa a la hermana de al lado, a la joven de al lado, esa va a ser para mí. Yo le echaba broma a mi hermano Carlos, a mi hermano mayor, yo le decía, Carlos, lo que pasa es que tú quieres las almas para Cristo y el cuerpo para ti. Deja eso, suelta eso, porque no puedes evangelizar de esa manera. Y es eso, o sea, no podemos ver lo que el Señor le ordenó a Josué, que todo lo que pisara la planta de su pie sería suyo. No es lo mismo. Le pediré a los jóvenes de la iglesia que no se dejen pisar. Bueno, mira, por ahí un video por ahí. Entonces, no, yo piso porque esto va a ser mío. Y hay personas que se quitan el zapato, van por terreno y yo declaro este terreno para mí, esta casa para mí. Me quito el zapato y me monto al auto y declaro este McLaren para mí. Bueno, hermano, no quiero decirte, no quiero ser un ave de mal agüero, pero o no cabe la palabra, pero no quiero ser un profeta del desastre, pero realmente creo que hay que seguir pidiendo más bien por la voluntad del Señor a nuestra vida. Yo a veces paso por ahí, veo unos madres camionetones y yo le pongo el pie y digo, Señor, que esta broma se cumpliera como en ese entonces, ¿vale? Pero no es así. Prepárese para la oportunidad así y órele al Señor que en su voluntad le entregue lo que usted quiere. Eso que está diciendo el pastor Omar, prepárese para la oportunidad, eso es cierto. El Señor va delante de nosotros. Tiene que tener cuidado con lo que pisa, sí. Pero bueno, esas son prácticas, vieron, una distancia situacional diferente, porque el Señor le dio esta oportunidad a Josué, claro, porque ellos iban enfocados, iban a conquistar, necesitaba después darle esa tierra a 12 tribus de Israel, levantar un lugar santo, o sea, era algo diferente, había un propósito diferente. Entonces el Señor en sus tiempos le dijo, ok, todo lo que pise la planta de vuestros pies será suyo. Y esto era un mensaje motivacional, o sea, imagínense Josué yendo después al pueblo diciéndole, el Señor me dijo que todo lo que pisáramos vamos a ser nuestro. ¡Bum! Iban con todo ese ánimo de seguir conquistando para el Señor. Eso hay que tener cuidado con esas aplicaciones el día de hoy. ¿Okay? Distancia relacional. La relación de Dios con su pueblo es distinta. ¿Y por qué es distinta cuando hablamos de esta distancia relacional? Cuando hablamos de esta distancia relacional, es porque según el antiguo pacto, el Señor tenía un tipo de relaciones más. Creo que lo hemos explicado. El Señor usaba en el Antiguo Testamento muy pocas veces, dice, y fue lleno del Espíritu. O sea, muy pocas veces, sino más bien había un vocero, un ángel que el Señor enviaba, y muchas veces se adjudica ese vocerío o esa voz del Señor, ese mensajero a Gabriel. Y entonces, ¿quién daba ese mensaje de parte del Señor? Entonces, por eso vemos a Abraham conversando con 3 seres, que después esos seres eran seres sobrenaturales. Después vemos, por ejemplo, también al mismo Gedeón conversando con un ser sobrenatural. Y entonces, esa distancia relacional muchas veces la confundimos en la actualidad. Y hay que, ¿bajo qué tipo de pacto estamos? En el antiguo pacto,
o en el nuevo pacto. Ahora no tenemos necesidad de que hayan esos mensajeros porque ya el mensaje ya llegó a nosotros a través de Jesús y además está el Espíritu Santo con nosotros, nuestro paracleto, nuestro ayudador, quien nos convence y nos reagurge, son palabras complicadas, pero mejor dicho, nos confronta, nos inclina hacia la justicia y el juicio del Señor, haciéndonos ver que lo que estamos haciendo o por el camino que vamos no es el correcto. Entonces, esa distancia relacional también la vemos allí y esa distancia hay que comprenderla. Y eso lo pueden estudiar en 2 Corintios, eso lo dejamos allí como tarea para que ustedes puedan leer 2 Corintios 3, pero es importante que, bueno, que reconozcamos en qué tipo de pacto estamos. Y cuando hablamos de eso, entonces vamos a hablar un poco del pacto perpetuo. Cuando hablamos de ese pacto perpetuo, si colocas en tu concordancia, imagínense, eso es algo que existe también solo en las Biblias y en algunas, no en todas, físicas. Eso es algo que usted iba al final de su Biblia y coloca término perpetuo. Pero también lo podemos colocar hoy en día en Google, buscarlo o pasarlo por alguna guía. ¿Qué significa el término perpetuo? Pacto perpetuo, según la Biblia. Y encontrarás que esto se repite innumerables veces en cuanto a las leyes mosaicas. Y estas ceremoniales, al inicio, que fueron abolidas, que no están vigentes, las cuales en Cristo ahora nosotros tenemos un nuevo pacto perpetuo, tenemos un cumplimiento y un significado. Y en Cristo se cumplió. Los profetas no entendían cómo se iba a cumplir. Los profetas no entendían cómo esto iba a pasar. Los profetas y los reyes no entendieron, pero esperaban a un Mesías. Y entonces ahora nosotros sí tenemos un significado, ahora sí tenemos el cumplimiento y entendimos y entendemos cómo es este pacto perpetuo a través de Jesús. Entonces, en Éxodo 31, 16, 17, hay una orden, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Lo ven? Y está hablando del día sábado. Entonces, y después dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Guardaremos entonces el sábado? Excelente pregunta. Otra pregunta o otra parte, Génesis 17:13 dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Vieron? Otro pacto perpetuo. Levítico 24, 7 a 8. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y muchos otros textos similares. Guardaremos el día sábado, los hombres tendremos que circuncidarnos y esto es es cortar parte del miembro viril del hombre y cortar parte de su prepucio. Entonces haremos esto, tendremos que cumplirlo como pacto perpetuo. Si no lo cumplimos, no vamos a entrar al cielo. Porque esto es un pacto perpetuo, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué opinan ustedes? Mira, Alexis se puso serio porque dice, ay, ay, ay. Los hombres, que yo sé que a las mujeres no le afecta esto, pero Rafa, Gao, Miguel, yo lo estoy pensando, ¿cómo interpreto esto? ¿Será que tengo que cumplirlo? Porque si guardo el sábado también debería circuncidarme. Ay, aquí me puse un poco cuchillo, dice Alejandro. Alejandro, pobre Rafa, y menos en su cumpleaños, ¿cierto? Entonces, el punto es que ya lo expliqué, lo comenté, esas leyes que estaban mosaicas, leyes ceremoniales, que fueron abolidas. No me gusta mucho usar esa palabra, pero es la palabra correcta, o sea, ya no están vigentes. Ya leímos Pablo y sabemos que eso no va. Pastor, eso solamente era como con tiempo indefinido en el Antiguo Testamento. Bien. Ok, entonces entendemos que hay prácticas en el Antiguo Testamento que no se deberían o no sanas reproducir en la actualidad porque tienen un distanciamiento relacional y conforme al pacto también. Ahora nosotros estamos viendo que hay un pacto en Jesús, que esto él vino a hacer lo nuevo, alcanzó a personas que no
mejor dicho, él vino a impactar no solamente la cultura hebrea, sino a toda la cultura, y a los que la cultura hebrea o israelita rechazó en algún momento y los tuvo como que no, estos no son de nosotros, porque nosotros venimos de Abraham y somos los escogidos y somos, bueno, los que aquí estamos, los que pertenecemos a la nación santa, al pueblo escogido, a la realeza, los que tenemos el cielo agarrado a Dios de la barba. Entonces, y Jesús vino, dijo, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, por tanto le dio potestad a los otros de ser hechos hijos de Dios. Y esto es Biblia, esto lo habla el Nuevo Testamento. Ahora, en este pacto perpetuo, nosotros lo vamos a ver un poco en el libro de Daniel 9. Daniel 9, versículo 1 al 2, dice, además de mencionar el escritor, ¿verdad? Ahí vemos quién lo dijo, le da una ubicación histórica concreta. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, y comienza a hacer una, ¿verdad? Una descripción bien exacta, quien vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, que fue también un imperio, y después comienza, ahí encontramos una fecha concreta, en el año primero de su reinado. Tercero, un escritor concreto dentro de una situación concreta. Yo, dice el libro, en ese capítulo 9, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías, y ahí menciona, ¡boom! Entonces ahí tenemos otro contexto, ok, y yo digo, ok, esto es real, porque aquí hay un contexto. Daniel busca en un libro, que no sabemos qué libro era, pero busca un libro en la Torá, no sé qué libro tenía Daniel, no puedo decirlo, porque no tenemos el instrumento para evaluarlo, para estudiarlo, pero sí entendemos que Daniel leía al profeta Jeremías y comenzó a hablar el número de los años del cual el Señor habló a través del profeta. Entonces, vemos la gran distancia entre los receptores originales y los lectores actuales. Allí vemos un ejemplo de esto. Hay dos contextos generales que considerar en este capítulo. El que habla cuando es conocido y el contexto del receptor, a quién y en cuáles circunstancias lo dijo. Y así pasa en el libro de Daniel. Vemos que Daniel 9, según este contexto histórico, él está leyendo al profeta Jeremías lo que el Señor habló a través del profeta y comenzó a contar los años, comenzó a contar el tiempo. ¿Cómo pudiésemos nosotros hoy contar el tiempo pasado tantos años de la profecía o lo que el Señor habló con Daniel, o lo que Daniel habló con el Señor y luego el Señor le respondió a través de Daniel capítulo 9? De Daniel capítulo 9, no quiero dar mucho spoiler de esto, pero Daniel capítulo 9, nosotros nos damos cuenta que muchas personas han tergiversado este capítulo y han sacado filosofías y pensamientos en cuanto al tiempo final. Pero acá no me voy a ir hacia tiempo final, eso lo vamos a dejar para el cuarto ciclo de perspectiva. Hablemos un poco de Daniel 9 según el contexto histórico. El autor es Daniel, un hombre que es fiel a su fe, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Muchos sabemos la historia de Daniel, quien se encuentra cautivo con el pueblo de Dios en Babilonia. Entonces ya comenzamos a tener mucho más, digamos que aspecto histórico de Daniel. Entonces, además de esto, él estaba claro que el pecado de Israel había, bueno, levantado un juicio, había el Señor permitido todo esto a causa de que Israel se había desviado del Señor. Esta era la causa de ese cautiverio realmente. El juicio que se cumplió a través de Babilonia al pueblo de Israel. Y sabe, fue muy triste, si lo hablamos un poco dentro del contexto histórico, es muy triste porque el templo de Salomón, ese templo imponente, lleno de oro por todos lados, Nabucodonosor, con Nabuzadarán, mira tan difícil ese nombre, fue quien tomó parte de ese botín. Se llevaron las vasijas de oro, las vasijas de plata, las vasijas de bronce, todo el templo lo destruyeron. Fue muy triste para Israel en ese contexto. Si nosotros estamos tristes por unos cuantos años, imagínense ellos al perder el templo del Señor. Entonces, en la historia vemos que Dios permitió que ellos fueran cautivos por la desviación de la nación hacia otros ídolos y por cómo se pervirtió todo lo que el Señor quería hacer con Israel.
Entonces, bueno, en el capítulo 9 narra el momento cuando, cumplido el tiempo del exilio en Babilonia, ya se cumple, y Daniel lo siente, o sea, Daniel interpreta esto de la manera correcta, cuando habla una carta enviada por Dios a través del profeta Jeremías. Mira como lo decimos, una carta enviada por Dios a través del profeta Jeremías, porque nosotros creemos que Dios sigue usando sus mensajeros aún en la actualidad. Y Dios dio su mensaje a través de ese profeta, a través del profeta Jeremías. Y el mensaje era un mensaje de consolación para el pueblo de Israel. Parte de esa carta está escrita en Jeremías capítulo 29, y parte de esa carta dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, entonces aquí ya vemos un tiempo específico, 70 años, yo les visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra. Una vez que Daniel lee esto, lee la carta, la cual tenía esa buena palabra, una buena nueva, y esa buena nueva de Dios para el pueblo, Daniel entiende que Dios está prometiendo un nuevo pacto, un pacto diferente al que había hecho con la casa de Israel. Y entonces en Jeremías 33:3 tiene un conector lógico. ¿Alguien puede buscar Jeremías 31:33? Quise decir, Jeremías 31:33. ¿Qué dice Jeremías 31:33, por favor? Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, una vez más, por favor. ¿Y qué traducción era? Nueva traducción viviente, pastor. Dice, Okay. pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mis... Continúa, disculpa. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ahí tenemos un conector lógico, y es por lo que Daniel menciona la fidelidad de Dios hacia su pacto. Al principio de su oración, de esa oración de intercesión que tiene Daniel, él comienza a entender que el fruto de ese nuevo pacto es precisamente el perdón de los pecados. Y es lo que habla Jeremías 31. Y Jeremías, lee el 34, por favor, Hailey, de ese mismo capítulo, el versículo 34. Y otra persona puede buscar Hechos 2:38, por favor. Yo tengo el 31:34. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y nunca más me acordaré de su pecado. Entonces, este pacto, estamos claros que ese pacto es un pacto donde el Señor ofrece por gracia el perdón de pecados, porque hasta ahora era a través de la expiación de un inocente, de un animal, y el Señor ahora ofrece algo diferente, y Daniel comienza a interpretar esto. Entonces, Jeremías 29, 11, 14 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo les oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Y seré hallado por ustedes, dice el Señor, y haré volver su cautividad. Y entonces ese invocar y orar se cumplió en la oración del profeta Daniel. Yo les animo a que lean estos profetas. A mí me encanta, he leído mucho los profetas y veo la historia, pero no tanto quizás para sentirme identificado con ella, sino más bien para ver el amor de Dios hacia su pueblo, aún en medio de que muchas veces como humanidad no lo merecemos, y Dios sigue demostrando su amor con nosotros de una manera bondadosa y generosa. Sí, hay consecuencias, sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay consecuencias a través de esto, pero Dios sigue mostrando su fidelidad y su misericordia a través de esto. Que le animo a que lea Daniel 9, más profundo, Jeremías desde el 29 hasta el 31, y podamos comprender un poco más. Pero la carta de Jeremías abarca los capítulos 29 al 31, como lo mencioné, que incluye
la profecía del nuevo pacto, en el capítulo 31 específicamente. Y hay una descripción tentativa de la verdad central en Daniel 9, desde el 1 al 19. Sería que Dios consoló al profeta Daniel, quien oró por el pecado del pueblo, porque vemos que ese Daniel 9 es una oración de Daniel. Y empieza con una fecha concreta, específica, pero Daniel ora y Dios lo consuela a través de lo que habla en el profeta Jeremías. ¿Y de qué está hablando aquí el Señor? ¿De qué está hablando Dios a Daniel? Le está hablando para darle una esperanza de un nuevo pacto. ¿De quién está hablando? Está hablando del nuevo pacto en Jesús, del nuevo pacto a través de su plan de redención, que tenía que ser progresivo, que era una revelación progresiva y que fue revelándose de la historia según cada profeta, según cada situación, y que nosotros hoy tenemos más claridad de esto. Les aseguro que Daniel, en el momento que estaba orando, no tenía la claridad ni la interpretación que en ese momento todos los que estamos aquí en perspectiva tenemos, porque Daniel oraba desde una situación específica, cautivo, 70 años ya habían pasado de cautiverio, y Daniel oraba: Señor, ¿cuándo vas a mirar a tu pueblo? Sé que hemos pecado, sé que hemos hecho iniquidad, sé que nos hemos desviado de ti, sé que, Señor, nuestro corazón. Y el Señor lo consuela hablándole de un nuevo pacto, ese pacto en el Señor. ¿Cómo se aplica esta verdad en el contexto histórico del texto? Cuando hablamos de Daniel, ¿cómo era la relación de ambos, el escritor, el receptor, con Dios? ¿Cómo era esta relación? Consideremos el cambio de pronombre de Daniel, que Daniel usa. Él comenzó su oración en primera persona: y volví mi rostro al Dios. A Dios quise decir el Señor. Y después oré al Señor mi Dios. Hice una confesión. Y esto es muestra de la estrecha relación entre Daniel y el Señor, cuya lectura del libro de Daniel había Daniel oraba, dice que escrito en la historia, dice que él oraba 3 veces al día. No sabemos si era más, pero 3 veces al día era evidente que oraba. Entonces tenía una relación con Dios de alta calidad, y eso lo vemos en todo el libro. Pero a partir del versículo 5 de ese Daniel 9, él cambia la primera persona del plural, identificándose como el pueblo y su pecado, diciendo: hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Entonces vemos ahí esa interpretación de Daniel. En la lección aprendimos que una unidad de pensamiento puede constar de varios versículos a través de los cuales corre una idea central, ¿verdad? Eso nos lo explicó el pastor Dalmar muy bien, nos quedó bastante claro. Por eso a veces causan problemas los títulos intertextos, ¿saben? Porque interrumpen y afectan esa unidad. Eso antes no existía. La Biblia no tenía esos subtítulos que ahora nosotros vemos. Por ejemplo, el endemoniado de Gadareno. Eso no existía antes. Esos subtítulos lo ha puesto realmente cada interpretación para ayudarnos, pero a veces pueden confundir una idea de pensamiento que tiene varios textos. Y es allí donde esas unidades de pensamiento pueden abarcar varios textos en la Biblia, quizás algunos capítulos o varios capítulos. Por eso le comento que a veces pueden causar problemas. Sin embargo, no permitamos que eso interrumpa. Ayúdenme con Efesios 5, 20 y 21. Allí podemos ver esto, más o menos claro. Dice el 20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene un título y dice deberes conyugales. Sométanse los unos a otros por reverencia a Cristo. Vieron, hay allí un ejemplo, un título o un subtítulo que corta la idea central, ¿lo ven? Y eso antes no estaba allí, eso antes no estaba allí. Era algo que no lo leían las personas de esa manera. Ahora nosotros lo leemos con ese subtítulo. Entonces como que puede causar algún problema y pensar que lo que quiere decir el escritor es otra cosa, pero no, es una misma idea de pensamiento, o sea, una unidad de pensamiento en ese sentido. Daniel 9 contiene 2 unidades de pensamiento. Desde el versículo 1 al 19 hay una unidad de pensamiento, y después desde el 24 al 27, esos últimos versículos, esos últimos 4 versículos, tienen otra unidad de pensamiento, una transicional. Entonces, pero estas unidades de pensamiento, o 3 unidades que podemos ver, porque hay una que conecta con la otra, transición, es como una transición que hace, hay una
tiene que ver con la promesa de consolación, tiene que ver con la oración de Daniel, tiene que ver cómo él cambia del singular al plural, tiene que ver cómo el Señor le responde, y vemos que también cómo conecta con la consolación de Dios a través de la profecía del libro de Jeremías. Y allí después, en el versículo 20 al 23, vemos la intervención del ángel Gabriel, lo que le estoy mencionando. Dios usaba a sus mensajeros, y esto conecta la unidad completa con los versículos anteriores, del 1 al 19, con los que siguen del 24 al 27. Y dice así más o menos, dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, mira, al principio de tus ruegos, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Vieron? Una unidad de pensamiento dentro de un mismo capítulo totalmente diferente. O sea, hay 3 unidades o 2 o 3 unidades de pensamiento acá. De aquí que cualquier interpretación que no se corresponda con esta línea de pensamiento, la consolación de la obra del Mesías, eso es lo que hay allí, la consolación de la obra del nuevo pacto, después del castigo por el pecado, también esto conecta con el profeta Isaías. Vieron, ahora estamos hablando Daniel, un profeta, Jeremías, un profeta mayor, Isaías, otro profeta mayor, que conecta con lo que está viviendo Daniel. Entonces, si nosotros interpretamos esto de una manera incorrecta, no les voy a explotar más la cabeza porque ya los veo muy pensativos. Ya voy a parar aquí. Pero esto conecta con todo, es que la Biblia está interconectada. La Biblia está interconectada, o sea, nos conecta de diferentes maneras. Si nosotros analizamos lo que habló Adán desde el principio y vemos que desde el Génesis, desde aquí en adelante, el Señor está hablando del Mesías. Entonces, para combinar un poco esto con respecto a Daniel 9 se debe de interpretar a través de lo que él vivió, tanto en el contexto histórico, relacional, situacional, las distancias que tenemos de relación de pacto. Daniel vivió una relación de pacto diferente, sin embargo el Señor vino y lo consoló, y vemos allí que podemos conectar eso con el profeta Jeremías desde el capítulo 29 hasta el 31 y también con Isaías 40, porque la interpretación de Daniel 9 es simple, ahora la podemos entender, simple para nosotros ahora, para ellos difícil, pero la podemos entender como la culminación de el mensaje del nuevo pacto o de la acción del nuevo pacto a través del Mesías prometido. Pastor Omar. Ahí como para complementar, acordémonos que cuando hablamos de contexto histórico y hablando aquí de lo que habla Daniel en el capítulo 9, que es el mejor ejemplo en cuanto a contexto histórico, porque habla de años, o sea, hace referencia a Babilonia. Daniel estudia las escrituras, comprende el exilio, habla de los 70 años, habla del profeta de Jeremías, termina y ora intensamente por la restauración de Jerusalén. O sea, contexto histórico, un montón de historia en un bloque de un capítulo. O sea, el mejor ejemplo de contexto histórico es el capítulo de Daniel 9. Habla del poder de Babilonia, habla primero la oración de Daniel en el cumplimiento de esa profecía de Jeremías, habla en la oración y hace oración por el templo, confesando sus pecados, ruega por Israel, ruega por la reconstrucción del santuario, de la ciudad. Esto es contexto histórico. Y cuando hablamos de unidad de pensamiento, en el mismo capítulo de Daniel, y aquí está más fácil todavía, porque cuando hablamos de unidad de pensamiento es un capítulo completo que empieza desde el 1 y termina en el 26, 27. Pero entre el 9 y que es donde habla Daniel y ora por el pueblo, termina esa parte en el verso 19. La primera unidad de pensamiento y la segunda unidad de pensamiento, es decir, como 2 contextos dentro del mismo capítulo. Habla del mensaje de Gabriel sobre el ungido, que no tiene nada que ver con lo que está hablando Daniel al principio. Entonces, a eso se refiere unidad de pensamiento. ¿Por qué le digo que es fácil? Que ya tiene subtítulos la Biblia y dice, bueno, para no es la mía, yo estoy leyendo la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice oración de Daniel por su pueblo, desde el 9 hasta el 19. Y después, en el 20, empieza mensaje de Gabriel sobre el ungido. Unidad de pensamiento. Es decir, 2 bloques de
pensamientos o contextos de algo distinto dentro del mismo capítulo. Eso sí se refiere a unidad de pensamiento. Y bueno, eso es lo que está explicando el pastor Miguel, como para hacerlo más sencillo, entender el contexto histórico, todo lo que hace referencia y de qué habla, año, a qué se refiere, o sea, un montón de información en el mismo capítulo. Y cuando lo desglosamos por unidad de pensamiento es, ok, ¿cuántas unidades de pensamiento hay en el capítulo de Daniel? O sea, el pastor Miguel dice, pueden haber 3, 4, tal, pero ahora, aquí, viendo la Biblia, yo veo 2, por ejemplo. Por lo menos hay. Entonces, a eso se refiere unidad de pensamiento. Sí, recuerden que, como lo acaba de mencionar y está en su material, lo pueden repasar, si le añadimos a esa interpretación, estaríamos haciendo una eisegesis, y esa no es la aplicación correcta de la hermenéutica. La eisegesis es cuando le añado al texto, cuando yo le aplico al texto una interpretación. Y vamos a ver prácticas de esto. Tranquilos que en un tiempo, ya hoy no nos da tiempo, pero la próxima semana le prometemos que vamos a tener un tiempo en clase, en vivo y real, para hacer con algunos textos unas prácticas y ayudarles a cómo verlo. Así que les animo a que no se pierdan la próxima clase, porque queremos tener ese espacio para hacer unas pequeñas prácticas de cómo vamos a interpretar. Por ejemplo, hoy, creo que nos da tiempo en los minutos que nos quedan muy poco, pero Nehemías 1:1, sí, Nehemías 1, del 1 al 11, es una práctica. Se nos fue el tiempo, pero es una práctica para hacerlo, y me gustaría que le busquen la mayor observación a ese capítulo. Nehemías 1, del 1 al 11. La mayor observación que usted pueda colocar, todas las observaciones que tengan. Si usted de los que tiene un papel allí como anotar, anótelo ahí la observación, leyendo Nehemías 1, 1 al 11. De este sí le recomiendo que lo leamos todo en Reina Valera 1960 para hacer una sola interpretación, o sea, una sola traducción. Y allí colocó el pastor Omar observaciones de este capítulo. Vamos a tener observaciones de este capítulo. Y no sé si se lo preguntamos por WhatsApp, ustedes nos pueden mandar la fotico de las observaciones que tienen, porque se nos fue el tiempo. Y la idea es que comencemos a hacer prácticas de esto. Ojo, quiero retomar el punto que no cerré, y es, ojo con la exégesis. La exégesis sería, a mí me parece que lo que quiere decir la Biblia es esto. Yo creo, con la experiencia que tengo, es que tengo como 800 años de cristiano y soy licenciado en teología, y yo creo que lo que quiere decir, ojo, porque cuando yo digo, yo opino, yo creo, le estoy añadiendo mi interpretación. Y la Biblia no tiene necesidad, o sea, de que yo la interprete realmente. Necesito, obviamente, entenderla claramente a mi vida, pero ella es su propio intérprete. Realmente hay que saber conectar con lo que está hablando la Escritura. La idea aquí tampoco es imponer, ni saber, ni decir, nosotros tenemos la verdad absoluta y es la manera de hacerlo. Dentro del cristianismo o de la iglesia protestante, digámoslo de esa manera, hay diferentes líneas de pensamiento en algunas cosas. Por ejemplo, en los dones, lo vimos en la semana pasada, hay personas que creen en el cesacionismo, que es que los dones cesaron, otros en el continuismo, que creen que los dones continuaron. Hay otras personas que creen que el Señor vendrá de una manera, vendrá por arrebatar a su iglesia, otros no creen eso. Sin embargo, lo que quiero decir con esto que acabo de mencionar es que esas líneas de pensamiento en cuanto a interpretación bíblica no nos alejen de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida a través de su nuevo pacto, de ese nuevo pacto de perdón de pecado, de ese nuevo pacto de relación, nuevo pacto que el Señor ha regalado a través del plan de redención. Así que muchas veces nosotros podemos tener algunas diferencias en cuanto a esto, sin embargo, que eso no nos divida, que eso no nos separe, como les digo, de lo que el Señor ya ha prometido y ha cumplido para nuestra vida. Pastor Gaumar, en sus manos. Listo. Importante lo que dice el pastor Miguel, entender que no es una interpretación de nosotros, no es una interpretación mía, ni una interpretación personal. La idea es entender cuál es la interpretación correcta y precisamente para eso aplicando lo que hoy estamos aprendiendo y la semana pasada hemos estado aprendiendo. Es esto, ver la interpretación real
lo histórico, lo situacional, las distancias, quién lo dijo, para qué, por qué lo dijo, a quién le aplica esto, qué significa esto. Y esto te hace tener sed de buscar y también investigar. ¿Qué significa esta broma? Esto te empieza a crear curiosidad. Y qué bueno que aquí muchos levantan la mano que les gusta leer. Bien. ¿Por qué? Porque cuando lees la Biblia, por eso es que está, ahora sí usted va a animarse a leer la Biblia. Ahora sí, porque va a poder entender y decir, ya va, todo este montón de bromas que no entiendo nada, esta gente loca aquí matándose, esta gente que echó para acá, que prendió una vela, que vino un altar, una cosa, que subió para el monte, ¿qué es esto? Esto le da a usted la necesidad de decir cómo lo interpreto, de dónde sale esto. Mira, ahora tenemos un montón de herramientas para poder aprender mucho más. Antes no era así, antes tenías que darle con la Biblia y buscar el himnario y buscarla y comprar la Biblia de estudio y también revisar cosas muy manuales. Ahora tenemos mucha tecnología para poder investigar. Pendiente también con eso que estén investigando, no todo es tan cierto en las redes, no todo es tan cierto en lo que usted busca. Entonces compare y también revise la palabra. Y pídale al Señor también interpretación. Hay cosas que usted va a necesitar. Hay cosas que simplemente es para información y para que usted pueda tener contexto. Pero hay cosas que no vamos a aplicar, es para conocimiento. Por eso es que cuando nosotros, no sé, nos paramos ahí, tenemos que hablar de alguna conferencia y hablamos de un personaje específico, hay que investigar. Hey, ¿qué aplica aquí de esta gente para yo poder en la actualidad decir, esto no me conviene, esto sí lo aplico, esto tiene que ver con lo que estoy hablando? Entonces, todo esto es herramienta para que nosotros podamos aplicar y, como siempre les decimos, para edificación del cuerpo de Cristo. Así de simple. Quiero que alguien ore, por favor. Si alguno puede, por favor, cerrar en oración y tomamos la foto, se lo agradecería. No vamos a analizar la oración, no se preocupe. Dele con lo que usted sepa. No se preocupe. No es una prueba. Bueno, yo también puedo decir quién puede orar, así que usted ofrézcase ahí solito. Dale, Alexi, tú eres. Es mejor que circuncidarse, Alexi. Ora. Ya, amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por permitir que todos los que estamos acá estemos dispuestos a aprender más de tu palabra. Gracias por instruir al pastor Gado, al pastor Miguel, Señor, para que ellos den de eso que han recibido, Señor. Gracias a ti, Padre, porque nos das la intencionalidad, Señor, para acercarnos más a tu palabra y ser obedientes con lo que pides. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, Alexi. Gracias, Alexi. Dios te cuide. Vamos a tomar la fotico. Cualquier duda que tengan, muchachos, igual, escriban por el grupo. La idea es que sea ese grupo interactivo. No solamente esperen el martes para preguntar algo en el privado de la tarea. No sean zánganos. Pregunten en la semana cosas que no sepan, pregunten ahí y nosotros siempre vamos a estar en algún momento dispuestos, en algún ratico que tengamos, le vamos a responder. Sé que Luis está pendiente, Miguel está pendiente, yo voy a estar pendiente, así que lo que consideren preguntar, no hay preguntas tontas. A veces somos tontos porque no preguntamos, así que pregunte, así todos aprendemos. Vale. Ahora sí, por favor, los que puedan encender la cámara la encienden y tomamos la foto. Tenemos ahí 5 minutos de retraso, así que rapidito. A la cuenta de 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Listo. Gracias. Descansen. Descansen. Amén. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Dios me los cuide.